Están 32 ya en sala. Más o menos, ¿cuántos alumnos están inscritos en este paralelo? No sé si sabe algo la señorita Helen. ¿Cuántos están en su administrador de WhatsApp? Más o menos. Señorita Helen. Sí, licenciado, estoy revisando ahorita el grupo y bueno, según el WhatsApp tenemos 88 personas, licenciado. 88. Acá estoy viendo 33. O están carnavaleando ya, jueves de comadres. Tres alumnos. Esperaremos unos segunditos más, a ver. ...34 alumnos. Bueno, vamos a dar inicio. Seguramente recién se van a integrar. 36 alumnos. Bueno, voy a hacer mi presentación. Soy el licenciado Juan Pérez Vargas. Así como licenciado, aunque yo tengo maestrías, soy magíster también, pero los títulos a mí no me hacen grande ni me empequeñecen. Entonces, quiero ser lo que yo soy. Mi nombre completo es Juan Pérez Vargas. Yo soy oriundo de Yayagua, siglo XX, un centro minero. Lo llevo con mucho orgullo. Bueno, mi formación académica ha sido en la Universidad Mayor de San Andrés. 37 años de actividad empresarial, de experiencia en el campo minero y petrolero, lo que me ha llevado justamente a estar donde yo estoy. ¿Ya? Entonces, la asignatura corresponde al paralelo A de contabilidad minera y petrolera. Este año lo vamos a comenzar con contabilidad minera, ¿ya?
no lo vamos a hacer con contabilidad petrolera, porque normalmente lo que hacen los otros docentes que son invitados, este año va a haber dos invitados seguramente, lo que hacen es copiarme prácticamente lo que yo voy a hacer. Normalmente comienzo con contabilidad petrolera, pero petrolera, y ahora lo estoy haciendo con minera como corresponde. O sea, estoy cambiando un poco esto. O sea, la mitad del año de la gestión académica le doy a contabilidad. En este caso va a ser minera. Y la otra mitad del tiempo le voy a dar a la contabilidad petrolera. ¿Ya? Y yo voy dividiendo en dos, ¿ya? Porque aunque es contabilidad extractivas, tienen sus características muy diferenciadas y características muy abismales. Probablemente para algunos no es así, principalmente para quienes han elaborado la norma número 5 y la norma número 9. La norma número 5 es Principios para la contabilidad de la industria minera y la norma número 9 es Principios para la contabilidad de la industria petrolera, ¿ya? Que tienen muy poca diferenciación. Se nos han hecho estas normativas porque las vamos a leer también, vamos a hacer grupos de trabajo, no tienen un conocimiento, un ápice de lo que es la contabilidad minera y lo que es la contabilidad petrolera. O sea, los del colegio técnico, o sea, la parte técnica de auditoría y contabilidad y auditoría, colegio de auditores, ¿no es cierto? Pues yo no sé cómo han hecho esas normativas. Creo que por primera vez lo han hecho en el Colegio de Economistas en el año 1980-81, año en que estaba de visita la Butch Gordon en Bolivia. Ellos llegaron en el año 1976 y yo estaba haciendo mis primeras armas en la empresa minera San Juan Limitada. Participé también de ese proyecto en representación de la empresa minera San Juan Limitada en mi calidad de contador general de la empresa. Entonces ahí comencé ya la parte de lo que es mi experiencia profesional, pero más adelante les iré comentando porque no solamente he trabajado en esa empresa, he trabajado en varias empresas, he trabajado también en Repsol. Entonces eso me ha dado bastante experiencia. ¿Ya? El plan de contabilidad minera, porque tenemos dos planes. Tengo un plan de contabilidad petrolera y tengo un plan de contabilidad minera. Las he dividido. Como les decía, mitad del año corresponde a contabilidad, o sea, del año académico. Porque en realidad cuando hablamos de año académico estamos hablando casi de 10 meses. 5 meses para la parte minera y 5 meses para la parte petrolera. ¿Ya? Entonces, como ahora vamos a comenzar con contabilidad minera, voy a hacer la presentación de la asignatura, ¿no es cierto? Indicando que esto corresponde al cuarto curso de la carrera de Contaduría Pública como una contabilidad especializada. ¿Ya? Para mí, los conocimientos previos que deberían tener ustedes es contabilidad básica, que ya han pasado, contabilidad intermedia, y antes se llamaba contabilidad superior, que también se complementaba con contabilidad superior, pero que ahora lo han convertido en contabilidad internacional y que simplemente le hacen lectura de las NIFs y las NIF. En realidad son normativas internacionales
que muy poco o casi nada es aplicable acá en Bolivia. Por lo menos esa es mi percepción, ¿ya? Por lo tanto, ni impuestos nacionales, ni ninguna institución avala justamente estas normas internacionales. Porque nosotros tenemos nuestras propias normativas, ¿ya? Tenemos nuestras propias normativas. Así que sobre eso también vamos a hacer algunos trabajos, vamos a trabajar en grupos, se van a ir organizando ya en grupos. Por eso quiero saber la cantidad de alumnos que hay en este paralelo para que podamos sortear temas, ¿ya? Les decía entonces, hay que tener una previa formación de contabilidad básica y contabilidad intermedia. Y normalmente yo veo deficiencias en su formación básica e intermedia, quizás contabilidad superior, bueno, ahora se llama contabilidad internacional, pero contabilidad internacional simplemente es leer las NIFs y las NIC. Les decía entonces que a veces veo deficiencias en que no saben algunos hacer conciliaciones, no saben hacer estados de cuentas, que es importante, no saben reconocer cuentas en algunos casos, pero nosotros vamos a trabajar con un plan de cuentas de contabilidad minera. Muy sencillo, muy didáctico para que ustedes puedan hacer el seguimiento, ¿ya? Voy a hacer una síntesis de la asignatura, o sea, estamos hablando de contabilidad minera, y digo que es una subdivisión de la contabilidad general, porque yo me baso fundamentalmente en los principios de contabilidad generalmente aceptados, eso sí, y la contabilidad de costos, por supuesto, porque entra también costos, que es primordial dentro de la contabilidad minera. ¿Que tiene sus propias características? Sí, al igual que otras contabilidades especializadas. Tenemos ahí contabilidad de bancos, o sea, para las entidades financieras, contabilidad de seguros, contabilidad agrícola, ganadera, ¿cierto? Tenemos otras actividades que también son especializadas. En realidad, ¿no es cierto? Nosotros nos centramos fundamentalmente en lo que es la contabilidad minera, ¿ya? En realidad es una contabilidad extractiva, industrial extractiva, que vamos a partir de la prospección y exploración, vamos a proseguir con lo que es la explotación o extracción, como la concentración, la recuperación o refinación, para finalizar con la comercialización. También vamos a ver la parte de lo que en algunos, dentro del campo de la actividad minera, está la fundición. Entre las principales características de la contabilidad minera, simplemente estoy haciendo una síntesis, porque la vamos a ir leyendo ya en el primer tema, segundo y tercero, que van a ser de carácter teórico. Está en los trabajos y labores que son diversos, debido, por ejemplo, a la complejidad que tiene, ¿no es cierto?, en los sistemas y procesos de extracción o producción que tiene, a partir, por ejemplo, de los sistemas tradicionales o subterráneos, el open pit o cielo abierto, la producción en las minas de placeres, monitoreo, el pinhole, por ejemplo, que son cuadros que se utilizan, por ejemplo, en Sudáfrica para la producción de diamantes. De la misma forma tenemos el block caving, que se utiliza en las empresas de carbón también en Europa,
De la misma forma, los sistemas de concentración o recuperación a partir de los más artesanales, o sea, los manuales, que son los maritates, que se utilizan, los gravimétricos, que son mesas, la flotación, la lixiviación, la amalgamación, que son otros sistemas, los scrapers o los washing plan, el dragado y otros, como la gran variedad de minerales que nosotros explotamos, que se extraen o que se producen, de acuerdo con la ubicación de los yacimientos. O sea, mucho depende de los yacimientos, la cual nos ha de permitir adecuar un sistema de contabilidad basado en la estructura de sus costos y de acuerdo a las operaciones de producción que se realizan y se adecuan a una correcta contabilización que principalmente en muchos casos es centralizada, ¿no es cierto? Las operaciones de acuerdo a los grupos mineros o los centros de producción. El caso de Comibol que nosotros tenemos, por ejemplo, tiene varios centros de producción de grupos mineros, ¿no es cierto? Por eso se llama Corporación Minera de Bolivia. Tuve la oportunidad de trabajar también, prestar mis servicios en Comsur, la compañía minera del sur, que era la empresa más grande en Bolivia, después de la Comibol, cuyos propietarios o dueños era justamente Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien seguramente ustedes han escuchado, han oído hablar, ¿no es cierto? Quien huyó del país por los hechos de octubre negro del año 1900 o del 2000, ¿qué año? 2003, ¿no es cierto? El 2003. Estoy haciendo una breve reseña histórica también, que lo vamos a ver en el primer tema sobre el respecto. La documentación que producen, por ejemplo, en las minas, que son en forma mensual o periódica, que los vamos a ver también siendo los más importantes, por ejemplo, los movimientos de cajas, almacén de materiales, almacén de suministros o pulperías, como se llama, las informaciones de superficie, como set del taller mecánico, maestranza, carpintería, herrería, electricidad, y la distribución, como por ejemplo sanidad, educación y otros servicios. Van a aprender a contabilizar planillas, jornales, liquidaciones de contratos. Vamos a ver los informes de producción, en base a la cual vamos a sacar los costos. La contabilización y la comercialización, que es la parte también importante, ya sea dentro del mercado interno como en las exportaciones, y que tienen sus propias características tanto en la parte contable como en la parte tributaria e impositiva, que es lo que vamos a ver también de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El objetivo en realidad de la asignatura es lograr que ustedes, señores estudiantes, obtengan el conocimiento y el aprendizaje como las prácticas de los procedimientos y procesos de los sistemas de contabilidad minera, a partir de la prospección y exploración, como les había dicho. Dentro del objetivo general de la contabilidad es la de lograr que ustedes desarrollen una práctica general contable de una empresa bajo 3 sistemas de producción, ¿no? Para que tengan una idea más clara. Y nos vamos a centrar principalmente en las normativas, en cuanto seguramente algunos de ustedes me van a decir qué bibliografía nos ha de proporcionar. En realidad, la bibliografía que yo tengo son copiados, son textos que yo ya he ido haciendo a partir de 1996, año en que fui invitado a la carrera de auditoría
por mi experiencia, y que a partir de ahí justamente es la única universidad donde se enseña contabilidad minera y petrolera, aunque anteriormente se enseñaba, pero todo estaba sujeto justamente simplemente a hacer liquidaciones y nada más, ¿cierto? No había ninguna contabilidad. Yo también fui alumno del licenciado, que paz descanse, Hugo Bertín Amengual, ¿no es cierto? Pero que nunca aprendí nada, ni un asiento contable con el señor. Era docente de la carrera, yo era estudiante, pero no aprendí nada. Yo esperaba por días, decir, ¿cuándo nos ha de enseñar? Porque yo quería ser siempre contador y tener especialidad en contabilidad minera, ¿ya? O sea, mi deseo se ha cumplido, ¿ya? Entonces, en cuanto a la bibliografía, es de carácter legal, ¿ya? Si bien existen algunos libros, como el de Anahuaya, el de Funes, el de Ayaviri, después hay de los hermanos Morales, pues hay otros que han hecho atisbos de contabilidad minera, en algunos casos queriendo comparar con contabilidad petrolera, pero muy absurdo, que para mí en realidad eh, son basura. Soy así directo, diremos eso. Prácticamente lo que han producido es basura. Yo no sé cómo se permite que muchas personas escriban cosas que no vienen al caso. También el licenciado Enrique Pozo también se basó fundamentalmente en la norma número 5, o sea, principios para la contabilidad de la industria. Y eso lo van a leer también ustedes, se los voy a mandar para que vayan leyendo. Lo vamos a analizar y después lo vamos a botar al basurero, porque no sirve para nada. ¿Ya? Pero sin embargo es una normativa nacional, tanto la norma número 5, que son principios para la contabilidad de la industria minera, y la norma número 9, que dice principios para la contabilidad de la industria petrolera, que son lo mismo, hay muy poca variación y que prácticamente dentro de la práctica no se da. Ya no es así. ¿Ya? Por eso conmigo ustedes van a aprender lo que es contabilidad minera. Yo estoy tomando como guía de legislación minera de los editores Roger y Jordán Hugo Miranda, que es una compilación de leyes a partir de la ley orgánica que ha regido el año 1921-20, que por primera vez se produce una legislación minera. Después estamos hablando de 1953, el Código Davenport, que ha sido elaborada justamente por una consultora estadounidense en Nueva York. ¿Ya? Seguramente también alguien les va a tocar eso, hacer un análisis. El decreto ley número 7148 del Código de Minería del 7 de mayo de 1965 de Ginebra Cintos Ortuño, el dictador, el masacrador de la noche de San Juan, en mi pago, en el siglo XX, Catavi, Lucía, Miraflores, Cancañiri, también Guanuni, La Salvadora, prácticamente donde se mató a muchos trabajadores mineros, familias íntegras perdieron la vida en la noche de San Juan. Eso también tiene historia, eso lo estoy viendo. El Código de Minería, o sea, toco también la ley 1777, que fue promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada y que puso en vigencia el 17 de marzo de 1997, cuando él estaba de presidente. Ya, como les digo, yo trabajé con él, he sido
Trabajé durante casi 7 años con él. Me invitaron justamente mediante su hermano, el Contralor, para que yo me haga cargo del Departamento de Contabilidad de Consol, porque yo ya tenía trayectoria. Había comenzado, como les digo, el año 1976 en la empresa minera San Juan Limitada. Después pasé a la empresa Resurrección Minera Sociedad Anónima de los Siles Salinas. Después pasé a Tiahuanacu y la empresa Comsur me invitó, donde estuve casi 7 años. Trabajé en la London American Mines con gringos, en la producción de oro. Estuve también en la empresa Tuntoco, Repsol, la empresa petrolera, y posteriormente terminé toda mi actividad en la empresa SOMIN, Sociedad Minera Illimani, ¿ya? El año 2000, prácticamente trabajé hasta el año 2003. Una gran experiencia, por si acaso. Ya no estoy viniendo aquí con cositas. Vamos a tocar también la ley 3787, que, o sea, hace la reforma del régimen impositivo minero, ya cuando está de presidente Evo Morales el 24 de noviembre del 2007. Después tengo, como participé de la consultora Boots Gordon, tengo el manual de contabilidad minera, o sea, proyecto de contabilidad minera, los tomos 1 y 2. Lastimosamente eso no tiene la universidad, no sé por qué no la compraron. Eso sí tiene algunos, bueno, para su tiempo, estoy hablando del año 1980, la fecha prácticamente ya también ha quedado un tanto atrás. Les voy a comentar también eso más adelante, que han sido elaborados por los técnicos de la Boots Gordon, especialistas en contabilidad minera y petrolera, que después, posteriormente, ha editado el Ministerio de Minería y Metalurgia. Luego, tocamos siempre la ley 1606 del 22 de diciembre de 1994, que modifica la ley 843 y que entra en vigencia el 20 de mayo de 1995. Seguramente conocen la ley 843, que está, que es la parte tributaria. Ya, nos estamos quedando con 9 minutos. Van a volver a ingresar con el mismo link si es que se termina. Estoy haciendo una presentación nada más. Después vamos a ver la ley 535, que fue promulgada durante el gobierno de Evo Morales el 28 de mayo del 2014, que está vigente. Algunos decretos supremos como el 24051, que conocen ustedes, que está también dentro de la ley 1606, el decreto 24299, el decreto 24780, el decreto 28577, resoluciones administrativas ministeriales y otros, con los que yo me baso fundamentalmente en la preparación de la asignatura. Es más, la experiencia combinado a lo que se interpreta en las disposiciones legales, es decir, estamos hablando de los códigos o las leyes mineras, ¿ya? Claro, aparentemente parece que fuera una contabilidad de derecho minero, en realidad no es un derecho minero. Ustedes van a leer algunos. Yo les voy a señalar qué artículos, lo que concierne justamente a lo que está relacionado con la contabilidad, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto lo voy a hacer llegar mediante la representante del curso. Además, les voy a enviar ya el primer tema. Seguramente la señorita Helen está en aula, ¿no es cierto? ¿O no está? El licenciado está presente.
Usted no tiene que faltar, señorita, porque tiene que controlar la asistencia inclusive, ¿no? Hoy, por ejemplo, están 37 alumnos, ¿se da cuenta? Están 37 alumnos. Entonces, hay que llevar un control, ¿no es cierto? Un control, porque solamente están 37 alumnos, ¿ya? ¿Está bien, Sí, señorita? licenciado. Sí, licenciado, está entendido. Ya, muy bien. Eh, entonces, yo les voy a hacer llegar mediante la señorita, por eso vamos a coordinar con ella, para que ustedes también reciban el material. Estoy sacando extractos de mi libro. Ya tengo un libro que lo estoy ajustando, todavía no lo he editado, eh, eh, porque no falta. Me están esperando, muchos de los colegas me preguntan cuándo voy a sacar el libro. No solamente voy a sacar el libro de Fundamentos de Contabilidad Minera, sino que también voy a sacar los otros textos que estén relacionados ya, porque tengo bastante investigación con respecto a lo que va a ser, por ejemplo, la parte de costos mineros, que también ya está finalizado, y la parte de comercialización de minerales, que es prácticamente un gran, es decir, un gran tema, ¿no es cierto?, que también tiene que estar plasmado en un libro. Entonces, eso ya está preparado, falta hacer algunas revisiones, algunos ajustes, actualizar, por ejemplo, de acuerdo a las disposiciones legales que están en vigencia, ¿ya? Entonces, yo ese material les voy a ir haciendo llegar como corresponde mediante la señorita Helen, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿No hay preguntas? ¿No hay consultas, sugerencias? Todos calladitos. Licenciado, muy buenas noches. Sí, señorita, adelante. Disculpe la molestia, por favor. Bueno, licenciado, como es nuestra primera clase, tal vez estoy anticipándome, pero quisiera consultar cuál va a ser la ponderación de las notas, cómo va a ser las calificaciones, licenciado. No sé si nos puede aclarar eso también, por favor. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero es ver primero inicialmente, acá estoy viendo 38 alumnos en clase, ¿ya? Estoy viendo 38 alumnos en clase. La señorita Helen me dice que más o menos son 80. Eh, lo que quiere decir que han faltado, ¿no es cierto?, más de la mitad del curso, por decir. Entonces, quiero saber qué cantidad para armar los grupos, porque vamos a hacer trabajos de investigación también, porque ustedes también tienen que investigar, por lo menos, tienen que ponerse y tienen que ver, ¿no es cierto?, parte de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, yo preparo ciertos temas y ustedes, en base a eso, van a trabajar, ¿ya? Ahora, esto no es para que expongan ustedes, sino es para una presentación y para su calificación. Trabajos muy buenos tienen una muy buena ponderación. Trabajos malos
yo tomo solamente 3 exámenes, no tomo recuperatorio y tampoco tomo examen de segundo turno, por si acaso, eso les voy a advertir. Yo solamente tomo 3 exámenes, nada más. El primer examen va a ser íntegramente de contabilidad minera. El segundo examen va a ser de contabilidad, o sea, casi el 50% de contabilidad minera y el otro 50% que va a entrar de petrolera. Y el último examen va a ser simplemente de petrolera. Entonces, es así como yo trabajo, ¿ya? Y a ello viene, por supuesto, les estoy diciendo los trabajos investigativos que van a tener también puntaje, ¿ok? Y en base a eso nosotros nos vamos a ir calificando, ¿ya? No voy a decir cuánto de porcentaje, etcétera, ¿no? Simplemente puntos. Tenemos que llegar a los 100 puntos, ¿ya? Ahora, probablemente en los exámenes no le demos por sobre 20, por ejemplo, y alguien ha hecho la mitad, va a tener solamente 10 puntos, ¿no es cierto? 10 sobre 20, ya va a acumular 10 puntos, y así sucesivamente. En el próximo puede hacer 15, en el próximo, entonces dependiendo, ¿ya? Los exámenes también tienen preponderancia, justamente, para saber el grado de avance y el grado de aprendizaje que ustedes tienen, ¿ya? ¿Está claro? Bien, entonces. Sí, profe. Este es el primer tema, el tema de la industria minera. Son 18 páginas más o menos, lo estoy extractando de mi libro. Vamos a hacer una introducción. Vamos a ver lo más importante, la naturaleza de la industria minera. Recorriendo un poco, estamos hablando de 2.5 millones de años aproximadamente, la edad de la piedra, ¿no es cierto? La edad de la piedra paleolítico, la edad de la piedra neolítica, la edad del bronce, inclusive la edad del hierro, una breve reseña histórica de la minería en Bolivia también para tocar algunos aspectos. Tenemos también el otro que es importante, la economía minera en Bolivia, que es tan importante porque no se olviden que Bolivia nace a la actividad, o sea, la vida republicana bajo la economía minera. Ya en la colonia nosotros somos mineros, en realidad, ¿no es cierto? O sea, los trabajos nos dan eso. Tenemos después la importancia de la industria minera en Bolivia, porque es tan importante a partir de lo que es la minería chica o pequeña, considerada también artesanal, ¿no es cierto? Y las otras actividades, vamos a hablar un poquito de la minera San Cristóbal. Entonces, hay algunos aspectos técnicos que estoy poniendo acá, porque mi formación no solamente es contable, también es técnica, porque solamente así podría ser una cosa muy bien para entender, ¿no es cierto?, lo que es, por ejemplo, un balance metalúrgico, ¿no es cierto?, cómo se tratan las cargas, etcétera, cuánto de recuperación hay. O sea, todo mi conocimiento es práctico, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de las cooperativas tradicionales, ¿no es cierto? El aporte de la industria minera en Bolivia, por ejemplo, en millones. Acá, por ejemplo, vemos hasta el 2006 una miseria, ¿ya? Esto también tiene su explicación y yo lo voy a ir explicando. Y no es que hayan exportado menos minerales,
si vemos en lo fundamental. A partir del 2007 esto va cambiando y va aumentando las recaudaciones. ¿Ya? Eso también tiene una explicación, porque Evo Morales modifica la ley 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada. Vamos a hablar de la acreditación contra el impuesto a las utilidades. Es decir, que los mineros pagaban muy poco antes. Entonces, en 2007, Evo Morales modifica esto con la promulgación de la ley 3787, que no les ha gustado a muchos mineros. Por eso queman, por ejemplo, las oficinas tributarias en Potosí. A partir de ahí ya se hacen grandes recaudaciones. Estamos hablando de millones de dólares. Aumentan las arcas a nivel nacional, ¿cierto? Gracias a la política minera que implementa Evo Morales. Yo lo considero a Evo Morales, con el perdón de todos ustedes, yo sé que algunos tienen afinidades políticas tendientes a la derecha, no me interesa, pero yo tengo una tendencia izquierdista. ¿Ya? Eso debido a que me la formaron así, por las masacres que hemos tenido en el siglo XX, masacres continuos, que los he visto yo, los he palpado. Entonces, lo considero como uno de los mejores estadistas, uno de los mejores presidentes que ha tenido hasta ahora la historia de Bolivia. Algunos dirán, no, voy a escribir también sobre eso. Estos son fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En algunos casos hay cifras preliminares, ¿no es cierto? Vamos a ver la relación, la parte tributaria impositiva de acuerdo a la ley 1776, lo que acabo de decir, con respecto a la ley 37. Este impuesto era acreditable en su totalidad contra el impuesto. Quiero que lo vayan leyendo ya esto, las empresas mineras. Y estoy poniendo una nota del autor Juan Pérez Vargas. Este tema y los próximos serán corresponden íntegramente al autor. Prohibida su reproducción por ser derechos míos, o sea, reservados. ¿Ya? Entonces, yo se los voy a pasar esto mediante la señorita que nos está colaborando, Helen. En el transcurso de mañana se los voy a hacer llegar esto. ¿Ok? Está claro para que ya vayan ustedes leyendo. ¿Qué dicen jóvenes y señoritas? ¿Está bien? Sí, licenciado, está claro, gracias. Que los que no van a carnavalear, entonces tienen material para que puedan ir dando lectura. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ¿no? Aunque vamos Sí, a carnavalear, ¿no? Vamos a ir a Xiscanata, ¿o no? A ver, veremos, ¿no? ¿Por dónde vamos? Bien. Por hoy vamos a quedar acá, jóvenes y señoritas. Nos veríamos el próximo jueves. Vamos a finalizar nuestra clase. Que tengan muy buenas noches y carnavalen con medida, como dicen.